Hola, hola, bienvenidos a EDF Podcast, un espacio donde compartimos acerca de nuestra fe, donde hablamos de muchas de las dudas que muchas veces surgen en el camino. Yo soy Caro Medrano. Yo soy Dan Ángeles y bienvenidos a este nuevo episodio para todos ustedes. Hoy estamos muy contentos de seguir compartiendo de la palabra de Dios y también de muchas cosas que tienen que ver con nuestra fe, con el desarrollo de nuestra fe también, y que en muchas de esas partes somos confrontados, como en la que hoy queremos hablar, hoy queremos comentar con todos ustedes, y es esta parte de la oración, este concepto de nuestra fe que muchas veces nos confronta, también nos bendice también, pero creo que nos reta también a poder avanzar en esta cuestión de la oración, ¿no? Que muchas veces decimos, oye, pero si Dios sabe todo, ¿no? Lo que necesito, conoce incluso mis pensamientos, pues ¿por qué necesitaría yo orar, ¿no? ¿Para qué tendría yo que orar si ya Dios lo sabe todo, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que hoy tenemos que contestar. ¿Para qué orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿No? Porque pues sí suena muy lógico que si Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras necesidades, todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos, pues a veces es como algo irónico, ¿no? Pensamos que es algo irónico pedirle a Dios las cosas que Él ya sabe que necesitamos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar contestando esta pregunta de por qué orar, por qué debemos de orar, ¿no? Así es, yo creo que la oración es una de las herramientas primordiales que como seguidores de Cristo tenemos para comunicarnos con Dios. Sin embargo, muchas veces lo hacemos por requisito o quizás algunas veces ni siquiera entendemos el por qué. Simplemente lo hacemos cuando nos sentimos ya desesperados, ahogados. Ahí sí nos ponemos a orar, doblamos rodillas. Pero algo muy importante que dice la palabra de Dios es que la oración tiene que convertirse en parte de nuestro diario vivir, en parte de nuestro caminar. A donde quiera que vayas, siempre tienes que orar. Pero aquí es donde surge la pregunta. Bueno, entonces, ¿para qué oro? Todos los días orar suena como algo un poquito, muchas veces podemos sentirlo como algo cansado, ¿no? Porque así es. A veces te pones a orar y pasan 5 minutos y sientes que ya oraste 1 hora, pero realmente ha pasado muy poquito tiempo y ya no sabes ni qué decir. Y yo creo que mucho de esto surge porque muchas veces usamos la oración como un recurso para pedir. Así ¿No es. crees? Y fíjate, a lo mejor profundizando un poquito más en este tema de la oración, a veces llegamos a verlo como una pérdida de tiempo. Como que, híjoles, ¿para qué oro, no? Incluso a veces llegamos a un pensamiento de decir, oye, pues si Dios sabe todo, si Dios ya conoce mis necesidades, ¿no? E incluso ya dentro del cristianismo, ¿no? Dentro de una relación o incluso de un discipulado también, ¿no? Podemos llegar a pensar, oye, pues si Dios ya conoce lo que necesito, pues ¿para qué oro, no? Y muchas veces entramos en esa parte de conformismo, Así en es. esa parte pasiva de la oración, porque decimos, bueno, ya Dios sabe, ¿no? Ya Dios conoce, ¿no? Y nos dejamos guiar por la vida sin una intimidad con Dios, sin una conexión de verdad con Dios, ¿no? Porque la oración yo creo que es lo que hace una conexión, pero a veces la vemos como una pérdida de tiempo y yo me atrevo a decir que a lo mejor a veces ya ni siquiera tenemos ese deseo de orar, ¿no? Ese deseo de orar o nuestra mente decimos, creo que no es necesario, ¿no? Para estas cosas, para estas actividades, para estos planes, a veces queremos pasar por alto esa comunicación con Dios. Solamente lo ocupamos como un recurso a veces cuando ya tenemos el agua hasta acá arriba y ya estamos inundados de problemas, ya estamos pues obviamente desesperados a lo mejor, y es cuando decimos, híjoles, creo que ahora sí necesito orar, ¿no? Pero Así es. como dices, muchas veces lo hacemos nada más para
pedir, ¿no? Así es. Y yo creo que algo importante que dijiste fue este tema de la comunicación. Y muchas veces en muchos mensajes o en las iglesias, yo he escuchado cuando dicen, es como una relación entre dos personas, entre una pareja. Siempre tiene que existir la comunicación, porque si quieres conocer más a esa persona, no lo vas a hacer nada más viéndola o pidiéndole. Siempre tiene que haber ese intercambio de Así es. información. Y así mismo es con Dios. Y tú me vas a decir, bueno, pero pues es que yo no veo a Dios. Es verdad, pero muchas veces entre más profundizas esa relación, aprendes también a escuchar a A Dios. No escuchar a Dios, solamente claro. a hablarle, no solamente a pedirle o a expresarte. Es muy importante el tener este canal de comunicación abierto y de confianza, sabiendo que Dios siempre está atento a tus necesidades, aún cuando ya conoce tu corazón. Así es, y es que es prácticamente un estilo de vida. La oración debe de convertirse en un estilo de vida y la oración debe de ser una herramienta, debe de ser eh, pues lo que nos ayuda a conectar con Dios, lo que nos hace conocer más a Dios, tener esa relación más convincente con Dios, porque no solo es para la provisión, ¿no? Porque la oración lo tenemos como, a veces como un amuleto también, o una varita mágica que tú puedes usar para cuando necesitas algo. Y creo que va más allá, ¿no? La oración va más allá, va a un estilo de vida, va a una relación, a una intimidad con Dios, ¿no? Porque sí, yo creo que Dios conoce lo que necesitas, incluso conoce lo más profundo de tus pensamientos, ¿no? Pero una oración no se trata de informar a Dios lo que tú necesitas, porque Así Él es. ya lo sabe, ¿no? Entonces, Claro. la oración es un concepto que va mucho más allá de solo pedir, de solo informar a Dios de lo que necesitamos, ¿no? Porque obviamente sí, Él ya lo conoce, pero de la oración, Dios quiere algo más, ¿no? Quiere Así ir es. más profundo en esto. Así es, y pues nuestro ejemplo más grande y el que siempre va a ser como que un punto de partida para nosotros que tenemos esta fe, que seguimos este camino, pues claramente va a ser Jesús. Jesús, cuando llegó a esta tierra, era un humano como tú y como yo, pero él sabía realmente que su padre era Dios. Sabía que él tenía que tener esta comunicación directa con él. Y para eso él usó este recurso, que fue la oración precisamente. Así es. Y que los discípulos, cuando caminaban con Jesús, ellos mismos le dijeron a Jesús, oye, no sabemos orar, Así ¿no? es. Y imagínate esta escena donde los discípulos ya tenían tiempo caminando con Jesús, lo escuchaban hablar y vamos, a lo mejor suena algo normal, pero es impactante saber cómo los discípulos estaban caminando con el Hijo de Dios, ¿sí? Así es. Es decir, Wow. Dios encarnado, el Todopoderoso, el Creador de cielo y tierra, caminando entre los discípulos lo conocían, caminaban con Él, bueno, lo iban conociendo en la medida en que caminaban con Él, pero llegaron a un punto donde dijeron, hey, es que no sabemos orar. Así Es es. decir, no sabemos cómo comunicarnos con Dios, cómo entablar esa conversación, cómo fortalecer esa relación, ¿no? Porque algo que dijiste hace un momento es que a lo mejor no lo vemos, ¿no? Ujú. Y a lo mejor no vas a poder ver a Dios visualmente, no lo vas a poder tocar físicamente, ¿no? Pero la oración es parte de nuestra fe, es Así parte es. de lo que creemos y es una herramienta que nos ayuda a conectar con Dios y en la medida en que vayamos experimentando esta oración, esta comunicación con Dios, pues yo creo que vamos a ir conociendo más a Dios y también se nos va a ir revelando Dios de otra manera que a lo mejor no estamos acostumbrados a conocer a Dios de esta manera, con una relación íntima a través de la oración, ¿no? Así es. Y una de las cosas también importantes acerca de la oración es cómo hacerlo, ¿no?
como tú dices, los discípulos le preguntaron cómo tenemos que orar, porque realmente para muchos es algo un poco desconocido, ¿no? Nos dicen, tienes que orar y la palabra de Dios dice orar sin cesar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y Así aquí es. algo muy importante que tiene la palabra de Dios es que especifica el orden de cómo debe ser a lo mejor una oración, de cómo debes de abrir tu corazón y demás, pero algo súper importante es que siempre debes de hacerlo con sinceridad, porque yo creo que, bueno, a mí me ha pasado que escucho oraciones de otras personas y hay ciertas palabritas que se me quedan y cada que oro Así las es. repito y las repito y las repito, pero cuando hago esto yo me estoy dando cuenta que realmente no estoy siendo sincera, ¿no? No estoy abriendo mi corazón del todo. Y hay una parte muy importante de la palabra de Dios que está en Mateo 6, en el versículo 7 y 8, por si gustas buscarlo en casita, y dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Como ya lo hemos dicho Wow. antes, realmente Dios nos dice, usa la oración para comunicarte, para abrir tu corazón, no solamente para pedir, porque obviamente Él es nuestro Padre, Él nos ama y jamás nos va a hacer que pasemos por necesidades, porque Él ya conoce qué es lo que necesitamos. Claro que también hay que entender la voluntad de Dios y saber cuándo es el tiempo correcto. Sin embargo, el abrir tu corazón, el expresar tus sentimientos, tus emociones, qué es lo que estás pasando en ese momento, a Dios le da la libertad también de saber en qué momento es el adecuado para darte y para suplir esas necesidades. Así es. Y creo que una parte clave que me gusta de este versículo, donde dice que vuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Sí, o sea, Él conoce tu necesidad, Él conoce qué áreas estás batallando, Él conoce qué áreas débiles hay en tu vida, Él conoce el anhelo de tu corazón. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñaba a orar? ¿Sí? ¿Por qué Jesús nos enseñaba a orar? Porque hay algo precioso en esto, y es que la clave para entender la oración es que no necesitamos informar a Dios. No necesitamos informarle cuál es lo que necesitamos, porque Él ya lo conoce, ¿no? La clave está en que Jesús nos enseña a orar. Jesús enseñó a orar a sus discípulos porque es necesario que nos relacionemos con Dios. ¿Sí? Así Entonces es. Jesús nos está llevando a una relación con Dios. ¿Sí? No, Jesús creyó necesario que padre e hijo tuvieran una relación, ¿no? Entonces, qué precioso es saber esto, porque entonces ahora vamos a ver la oración no solamente como una herramienta para pedir, ¿sí? O una herramienta para exponer nuestras necesidades y decirle a Dios, hey, estoy batallando en esto. No, sino que debemos de ver la oración como una herramienta de acercamiento a Dios y para poder relacionarnos más con Él. Yo creo que eso está precioso, porque a veces cuando queremos orar no pasamos de orar más de 5 minutos y ya no sabemos qué decir, Así es. porque nuestras necesidades creo que son incluso muy pequeñas para la grandeza de Dios y de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Entonces, si cuando oras no pasas de 5 minutos, entonces cambia tu chip de oración y ahora enfócate en conocer más a Dios, en Así es. relacionarte con Dios, en conocer más a Dios en oración, ¿no? Porque eso va a ser muy precioso. Así es. Pues sí, realmente la oración más que un recurso, como lo decías, una vez escuché que decía que la oración debe ser como un diario que escribes, ¿no? En donde dices, ¿sabes? Cuando eras niño y decías, querido diario, el día de hoy me pasó esto, Sí, esto, esto. Dios ya lo sabe, Dios ya sabe por todo lo que tú pasaste, sin embargo, Él se alegra de que nosotros vengamos, abramos nuestro corazón, expresemos lo más profundo de nuestros pensamientos hacia Él, así como lo decía anteriormente, como cuando llegas con tu pareja y le cuentas tu día, así sí, como te fue feliz, pero también esos momentos difíciles,
que en donde encuentras confort, en donde encuentras una conexión, en donde encuentras mucho apoyo de esa persona, así mismo es con Dios. O sea, abre tu corazón porque los brazos del Padre siempre, siempre están abiertos para ti. Y creo que es muy bonito aprovechar esto, ¿no? Porque Dios siempre Claro. está. Dios es el mismo Dios que fue hace años, el mismo que consoló a Jesús, es el mismo que está con los brazos abiertos. Y yo creo que es bonito aprovechar porque al final de cuentas es un bienestar para ti. O sea, el sentir esa paz, el sentir esa conexión con Él es algo guau, es algo hermoso. Así es, Caro, y déjame decirte que la oración yo creo que va más allá de una lista de peticiones, ¿no? O sea, la oración nos puede llevar a una intimidad con Dios, sí, pero sobre todo a esa comunión con el Padre, ¿no? Un tiempo para pasar, un tiempo para disfrutar, sí, un tiempo donde podemos estar confiadamente, yo me atrevo a decir, ser muy transparentes y como al principio lo decías, ser sinceros, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte de intimidad con Dios, en esta parte donde podemos nosotros exponer nuestro corazón realmente como es, no solamente sus necesidades, sino todos los defectos, e incluyendo todas las virtudes que tenemos, mostrárselas a Dios, y no solo eso, sino que también conocer a Dios y a lo mejor incluso hasta callar un momento para poder escuchar la voz de Dios y decir, oye, a ver, ahora voy yo, ¿no? Dice Dios, ahora espérame porque la comunión no solamente se trata de que tú hables, ¿no? La Ujú. comunión se trata también de que aprendas a escuchar, ¿no? Y esto es algo muy precioso porque estas dimensiones de la oración nos ayudan a disfrutar más de la presencia de Dios, que es algo que a lo mejor estamos acostumbrados solamente a percibir el día domingo cuando asistimos a una Así es. iglesia o cuando hay alguna reunión o cuando estamos frente a un escenario y a un grupo de alabanza te está guiando en alabanza y adoración, pero yo creo que esto de la oración es un concepto que tiene que estar impregnado en todos los días de tu vida, en todo tiempo, ¿no? Y que en casa sería muy bueno hacerlo. Sería muy Así bueno es. hacerlo, llevar esa presencia de Dios a nuestros hogares a través de la oración, ¿no? Y crear una atmósfera en nuestra casa, en nuestro trabajo. Podría ser de otra manera que a lo mejor también podríamos ir comentando un poquito más adelante, pero sí en nuestra casa podríamos tener esa libertad de poder crear una atmósfera de la presencia de Dios donde nosotros como familia podamos disfrutar de esa presencia y crear un tiempo de oración con sinceridad con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia Así es. o incluso, y esto es bíblico, a solas, Así es. encerrado Wow, en en intimidad. tu cuarto, ¿no? En tu intimidad. O me gustaba por ahí un comentario de un pastor que me decía, no, es que yo tengo un lugar específico, ¿no? Yo ya sé que ese sillón es donde yo me puedo sentar, darle tiempo a Dios, darle un tiempo dedicado a Dios para conectarme con Él, ¿no? Y entonces, qué precioso es saber que una de las dimensiones de la oración es precisamente el pasar tiempo con Dios, tiempo de calidad con Dios. Así es, y yo creo que también una de las grandes cualidades que nos puede aportar la oración es el poder llegar a tener una transformación personal. Yo creo que todos, Wow, sí. eh, pues no creo que sea últimamente, pero por redes sociales y demás, vemos a diferentes personas que siempre están buscando lo que es la superación personal. Y yo creo Sí, que nosotros como cristianos también debemos de buscar esto, ¿no? Debemos ser así es. mejores cada día, ser mejores que ayer. Y definitivamente la oración es una gran herramienta para esto. O sea, el traer tus dificultades, el traer tus errores delante de Dios, a sus pies, nos ayuda también a mirar dentro de nosotros, porque yo creo que más que nada la oración te sirve para esto, no para que Dios sepa lo que te está pasando, sino para que tú Así es, mismo sí. puedas ser consciente de qué es lo que está pasando en tu mente y en tu corazón y con esto te ayude
a ser mejor persona, a transformar esos pequeños errores que muchas veces seguimos cometiendo una y otra vez y no ser mejor que nadie, sino ser mejores que nosotros mismos, mejor de lo que fuimos Wow, ayer, sí. ¿no? Y otra de las cuestiones también, el poder interceder por aquellas, no solamente por aquellas necesidades que ya tenemos presente, pero también por nuestras familias, a lo mejor. Yo creo que yo como madre siempre el bienestar de mis hijos es muy importante y el estar viviendo en este mundo Así es. actual lleno de tantas cosas, sabiendo que mis hijos salen a la escuela y que están separados de mí, el tener esa confianza y esa certeza de que en mis oraciones yo pongo a mis hijos en las manos de Dios e intercedo porque siempre estén bien, me da la confianza de poder vivir cada día sin ese temor, ¿no? Porque Sí. pues como A- personas... Aunque fíjate que Ajá, la oración, como mencionabas, a lo mejor muchas veces pensamos que el orar es una manera de poder manipular las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero muchas veces yo creo que es más personal, ¿no? claro, Una oración tiene un efecto de transformación más personal, como lo decías, ¿no? Porque a veces queremos manipular las cosas que pasan a nuestro alrededor con esta herramienta que es la oración, ¿no? Y queremos que las cosas cambien. Queremos que lo que está a nuestro alrededor, que las circunstancias, que lo que está pasando a nuestro alrededor, que lo que está pasando con nuestros vecinos, con nuestra sociedad, ¿no? Que también está muy corrompida y queremos que las cosas cambien a nuestro alrededor, pero no dejamos que esta acción de oración transforme nuestras vidas, porque así como es. dices, es algo que viene a transformar primero nuestras vidas, ¿no? Yo sí creo que la oración acerca las cosas poderosas de Dios que pueden suceder a nuestro alrededor, ¿sí? En nuestra ciudad, en nuestro gobierno, con nuestros vecinos y el poder milagroso que puede estar actuando incluso sobre las enfermedades o sobre muchas necesidades que hay en nuestra sociedad y en la humanidad, ¿no? Pero hay que enfocarse un poquito más a que la transformación empieza primero en nosotros, Así ¿sí? es. Porque la oración, como dices, es primero una herramienta que va a transformar mi vida, ¿no? Entonces, antes de esperar que las circunstancias a mi alrededor cambien, Así es. debo de esperar que esta oración, que esta intimidad, que esta relación y conexión que estoy teniendo con Dios me lleve a mí a una transformación, ¿no? Así Y eso es, es lo precioso, exactamente. ¿no? Porque digo, después de eso, ahora sí viene lo que decías de la intercesión, mm, que puede ser mm, una tarea un tanto difícil cuando no aprendemos a amar. Así es. ¿No? Porque digo, hablamos de nuestra familia, pero ¿quién no intercede por su familia? ¿No? Sí, claro. Y a lo mejor yo digo, es que tengo que interceder por mis hijos, tengo que interceder por mi esposa, por mi esposo, por mi familia. Pero en cuanto a intercesión, igual no hay barreras, no hay límites, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a amar, Ujú. amar con todo el corazón y así como Él nos amó, pues amar también a los demás, ¿no? Ahora Claro. conocemos un sinfín de necesidades, eh, muchas cosas de las que nos damos cuenta que a veces las cargamos como responsabilidad para poder hacer algo, ¿no? Y yo una vez dije en algún discipulado, pues si Dios te permitió conocer una necesidad es porque posiblemente también tienes la capacidad para suplir esas necesidades, ¿no? Claro. Y entre una de ellas está el saber ser intercesores, ¿sí? El saber en qué momento accionar esta forma de oración, ¿no? Esta forma de oración, pero siempre tiene que ser, yo creo que con amor, Así es. ¿no?
Así es, y pues sí, es a lo que iba, o sea, estar en el lugar en donde estás realmente no es por casualidad. Si Dios te puso ahí, fue con un propósito y es tu tarea como creyente también amar a las personas que te rodean y como lo mencionaba anteriormente, interceder también por nuestras familias, pero así también por todas las personas que nos rodean, aunque a lo mejor ni siquiera has hablado con esa persona, pero si ya estás ahí, que puedas tener este acercamiento primeramente en este mundo espiritual, ¿no? Así En es, el sí. orar por esas personas es algo muy poderoso, es una herramienta que podemos usar realmente em, tanto a nuestro favor, como el orar por nuestra familia y demás, como a favor del lugar en donde te encuentras. Así es, sí. Y yo creo que la próxima vez que podamos estar orando, que tengas la oportunidad de orar o que te des el tiempo de orar, ¿no? También porque a veces oramos del tiempo que nos sobra, ¿no? E incluso, por ejemplo, a veces dices, oh, es que tengo que orar 5 minutos, ¿no? Tengo que orar y dedicas un tiempo, pero ah, debes de también darle a Dios de lo que te está costando también, ¿no? Así No es. solamente de lo que te sobra, ¿no? O por ahí los que dicen, no, pues es que yo oro de las 12 a la 1, ¿no? Cuando no hay nadie, cuando ya todos están durmiendo, ¿no? Pero qué difícil a lo mejor es darle un tiempo cuando estás ocupado, ¿no? Y quitarte de ese tiempo para conectarte con Dios, ¿no? O sea, darle de lo que realmente te está costando también, ¿no? Entonces, Claro. cuando tengamos ese tiempo de oración con Dios, de comunión con Dios, yo te invito a hacerlo de una manera diferente, ¿sí? De no solamente hacer una lista de peticiones, sino tomarte un tiempo para agradecer a Dios. Yo creo que es una de las maneras igual en que Jesús nos enseñó a orar, Así ¿no? es. Adorarle a Dios, incluso hasta guardar silencio. Me gusta mucho las referencias que muchos pastores hacen acerca de el Padre Nuestro y cuando dice santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, empieza con una adoración. Entonces, a veces yo cuando estoy orando hago esto, precisamente empiezo adorando a Dios y se me va el tiempo adorándole, ¿no? Porque a lo mejor a mí se me ha facilitado mucho esto de oración, de la adoración a Dios, del cantarle, ¿no? También, pero es una parte que te puede ayudar también, pero cuando estás en adoración te metes en en una intimidad con Dios, ¿no? Donde puedes realmente percibir la presencia de Dios y puedes incluso abrir tus ojos espirituales y empezar a ver que realmente Dios te está escuchando. Dios es real y que es algo sorprendente, es algo impactante estar en la presencia de Dios, sentirlo realmente, porque te da evidencia de que realmente Dios existe, Dios te está escuchando, Dios está contigo, ¿no? Pero cuando creas una atmósfera de libertad en oración, entonces la próxima vez que tengas la oportunidad de orar, de tomarte un tiempo de comunión con Dios, adóralo y disfruta ese momento, ¿no? Disfruta ese momento y después aprende a callar, ¿no? Aprende a callar, guarda silencio y escucha lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te está hablando también, porque recuerda que esto se trata de aprender a hablar, pero también aprender a escuchar. Así es, y algo que a mí me encanta de la oración es que puede ser realmente sincero, abierto, tener esta conexión, realmente como si estuvieras hablando con un amigo cercano, con tu pareja, el poder tener esto con Dios no te limita y no quiere decir que necesitas palabras especiales o palabras Así específicas es. o súper O las poderosas. que ya no sabemos, ¿no? Claro, Como, las que siempre repiten los pastores y demás, que digo, no tiene nada de malo porque cada quien tiene así como tienes tu forma de expresarte y tus gustos, así también debes de tener la forma en la que oras, ¿no? No basarte en nadie más, simplemente abrir tu corazón, ser sincero
Y esto abrirá esta cercanía con Dios. Incluso después, si tú lo sigues practicando de esta manera, se va a volver en algo supernatural, así como si le estuvieras contando un chiste A a tu tu amigo. compañero de a un lado. Y esto es lo bonito, ¿no? El crear esta Así es. conexión única con Dios de esta manera tan cercana, tan íntima, que, wow, de verdad se convierte en una parte importante de tu vida. Sí, porque la oración no es un concepto que tengamos que categorizar o definirlo como algo religioso, ¿no? Exacto. Porque la oración debe de ser un concepto de libertad en nuestras vidas, algo tan real, algo tan sincero, transparente, algo tan natural, porque cuando lo vas a ir practicando de esta manera, cuando lo vas practicando de esta manera, va a llegar un punto en el que a lo mejor hasta te vas a poder desahogar con Dios en oración, te vas a poder desahogar en la presencia de Dios y es cuando ahí sacas realmente todo lo que tienes, Así ¿no? es. E incluso yo me atrevo a decir que las emociones que estás reprimiendo las puedes sacar en ese tiempo de intimidad con Dios, en ese tiempo de oración, donde te sinceras con Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? Es que de verdad estoy enojado, ¿no? De verdad estoy Así enojado, es. estoy frustrado, estoy incluso a lo mejor con sentimientos de ira. O sea, todo esto lo podemos expresar. Nuestras emociones las podemos expresar delante de Dios porque, déjame decirte, Dios ya las conoce, ¿no? Dios ya Claro. las sabe y Dios sabe que estás enojado, Dios sabe que estás frustrado, Dios sabe que estás deprimido incluso, ¿no? Pero no es que Dios necesite saberlo, no, tú necesitas expresárselo Así delante de es. Dios, ¿no? Porque Dios quiere ver, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí hay una persona que realmente está abriendo su corazón, hay una persona que quiere conocer, hay una persona que quiere realmente tener esa intimidad, esa relación. Cuando aprendemos a soltar nuestras emociones en Dios, a soltar todas esas cosas que traemos en nuestra cabeza y expresarlas en oración, en intimidad con Dios, Dios empieza a trabajar. Y como lo hablábamos hace un momento, ¿no? La transformación que viene por parte del Espíritu Santo, bueno, toma una acción poderosa en nuestras vidas. Sí, Así porque es. entonces vemos que, wow, la efectividad de una oración sincera va a traer gran bendición a nuestras vidas. Cuando lo Así hacemos es. de esa manera correcta, entonces no tengamos miedo de desahogarnos en oración, en intimidad con Dios, ¿no? Así es, pues realmente algo que es muy importante conocer y tener en mente es que la oración no cambia lo que Dios sabe de ti, Wow, sino sí, más bien lo que tú sabes de Dios. El así tener es. estos momentos de desahogo, de silencio, pero también de intercesión, abre el camino a que podamos profundizar más en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios busca, lograr en nuestra vida, porque yo creo que esto es el centro de todo, ¿no? El lograr el propósito que Dios quiere. Y sí, la verdad es que muchas de esas cosas las encontramos en la Biblia, muchas de las promesas y demás, pero yo creo que Dios quiere ir más profundo contigo, quiere tener esta relación especial en tu vida y definitivamente la oración es un paso súper, súper importante y primordial. Así es. Y ahora vamos a tocar un poquito ya casi para terminar. A lo mejor hay muchas personas que se están preguntando, oye, ¿y cómo escucho la voz de Dios en oración, no? O sea, porque a lo mejor, Wow. ok, ya le dije, ya me expresé, ya, no solo pedí, sino adoré a Dios, le dije a Dios, pero ahora voy a callar, ¿no? Voy a decir, voy a guardar silencio en medio de la intimidad con Dios en ese tiempo de oración, de intercesión. Voy a callar, pero ahora, ¿cómo escucho la voz de Dios, no? O sea, ¿cómo sé incluso si lo que está llegando a mi mente es un pensamiento mío o basado en mis emociones o en lo que yo quiero o realmente es la voz de Dios hablando a mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo sé? No sé si tú a lo mejor, Caro, tengas alguna, am, am,
algo que tú digas, es que a mí Dios me ha hablado de esta manera. Wow, mira, fíjate que en muchas ocasiones me ha tocado derramar mi corazón delante de Dios y muchas veces tener pensamientos de ira o de enojo contra ciertas personas, pero tú sabes dentro de tu corazón que cuando algo duele, que cuando algo está intranquilo, cuando algo Sí, no te trae paz, eso no es de Dios. claro. Todo lo que venga de Dios siempre va a traer paz a tu corazón. La decisión que Wow. estés a punto de tomar, si tú sabes, si tú dentro de ti sientes algo, o sea, estás actuando por tu enojo, pero sabes algo dentro de ti que eso va a lastimar a cierta persona o que eso incluso te va a dejar una huella en tu corazón, pues ahí no es. Ay. Ahí no es. Dios siempre te va a dar tranquilidad. Siempre va a hacer que tú, con tus acciones, no importa qué es lo que te hayan hecho, siempre vas a demostrar amor cuando viene de Dios. Así es. Y fíjate, algo interesante también, y yo te voy a decir, yo lo he hecho de esta manera, pero cuando lees la palabra de Dios, cuando lees tu Biblia, cuando estás meditando en la palabra de Dios, esa palabra de Dios día con día es sembrada en nuestro corazón, ¿no? Es sembrada en nuestro corazón y cuando oramos y le pedimos a Dios, oye, háblame, bueno, pues está hablando a través de su palabra. Y algo práctico, algo muy sencillo, que donde tú puedes escuchar la voz de Dios es a través de la palabra de Dios, a través de la palabra que ya ha sido escrita, que haya sido declarada para todos nosotros y que no es necesario incluso escuchar audiblemente la voz de Dios, que yo creo que sigue hablando Dios a través de voz audible a muchas personas, a través de la oración también, pero algo muy simple en lo cual puedes iniciar a escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios cuando ha sido sembrada en tu corazón, ¿no? Cuando la has leído, porque la palabra de Dios no se va a revelar en un tiempo de oración cuando no la has escudriñado, cuando no la has leído, ¿no? Entonces, jamás te va a llegar una revelación de Dios, una palabra de Dios, una instrucción de Dios que no has leído a través de su palabra, ¿no? Y que cuando estás en oración, si está alineada, a lo mejor te está llegando un pensamiento en medio de la oración y dices, quiero escuchar la voz de Dios y te está llegando un pensamiento. Tienes que filtrarlo, ¿no? Tienes que filtrarlo como a través de la palabra de Dios y saber que si ese pensamiento, que si ese sentir que tú estás teniendo en tu corazón y en tu pensamiento está alineado con la palabra de Dios, pues entonces adelante, ¿no? Adelante. Pero si puedes filtrar ese pensamiento y ese sentir y no está alineado con la palabra de Dios, no está alineado con las instrucciones que Dios ha dado a través de su palabra, pues entonces hay una alerta, ¿no? Hay una alerta y tienes que realmente ser consciente de que hay pensamientos que no son de Dios, sino que son de tu carne, son de lo que tú quieres, de lo que tú a lo mejor estás anhelando profundamente, pero que no viene de Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también porque escuchar la voz de Dios es algo precioso y es algo que necesitamos todos los días necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la palabra de Dios, a través del ayuno que muchos nos cuesta y que probablemente más adelante podamos hablar acerca de esta herramienta también tan poderosa que es el ayuno y que entre el ayuno, la oración y la lectura de la palabra de Dios hacen de nuestra fe una bomba para todos nuestros días, para confrontar todas nuestras debilidades, para hacer crecer nuestra fe también, ¿no? Y poder seguir adelante como hijos de Dios. Así es. Y qué importante es profundizar en estos temas, de verdad que el poder estar hablando de esto, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero también lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias, de muchas de las cosas que venimos a hablar aquí, realmente son cosas que hemos vivido en el día a día y realmente esperamos con estos temas que tú también puedas encontrar cierta claridad. Así es, sí. Acerca de estos temas. No quiere decir que tengamos la verdad
absoluta o que nuestras palabras sean todo lo que está correcto, pero buscamos con estos temas también ayudarte un poquito, ¿no? Ayudarte un poquito a entender ciertas cosas. Recuerda que pues este es un espacio abierto. Nosotros venimos a hablar aquí de lo que sentimos, de lo que hemos aprendido, de lo que Dios habla en nuestras vidas. Pero si tú también tienes un comentario, lo puedes dejar aquí y lo vamos a estar leyendo. Y te invitamos pues a que sigas este podcast si te gustan estos temas o si quieres que hablemos de algún tema en específico, lo puedes hacer, lo puedes comentar y pues vamos a estar leyendo. Así es, esperamos que haya sido de bendición este tema y recuerda, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Si tú puedes compartir este contenido con alguna persona, con alguien más que sabes que le puede ser de bendición, compártelo a través de las redes sociales. Déjanos tus comentarios también en estos videos, queremos escucharte también y esperamos que haya sido de bendición este tema. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas una excelente semana. Bendiciones. Adiós.